Bienvenidos a una nueva edición de Pro Ganadería. ¿Cómo están? Arrancamos nuevamente nuestro espacio informativo con todo el resumen de lo que ha acontecido dentro del sector nacional y por supuesto también a nivel internacional, como siempre desde el canal de la producción. Iniciamos nuestro espacio hoy con un invitado realmente de lujo. Estoy hablando del ingeniero Martín Filártiga, con quien vamos a estar hablando acerca del precio del ganado y también la transparencia en los frigoríficos. Un tema realmente que se viene hablando hace mucho tiempo y que siempre está como que en tela de juicio. Ingeniero, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Katiuska, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia. Ingeniero, creemos que sos uno de los referentes o quizá uno de los más adecuados para hablar de este tema tan importante que justamente ya estaba mencionando al inicio del bloque, hablar un poco acerca del precio del ganado, lo que tenemos actualmente y también, por supuesto, la transparencia que existe actualmente en los frigoríficos. ¿Es un precio justo el que recibe el productor paraguayo? ¿Qué puedes contarnos al respecto? Bueno, acá en primer lugar, Katiuska, tenemos que decir que realmente este precio que hoy está recibiendo el productor, independientemente a que, a que sea el correcto o no, es un precio que no alcanza. Eh, tenemos los costos de todos los insumos subieron, el combustible subió, el sueldo mínimo subió, las tasas de los créditos están por las nubes. El sector está muy endeudado, creo que algo así como 1.600 millones de dólares es la deuda del sector. Entonces, el precio que hoy estamos recibiendo realmente no alcanza. Hoy el que no es bien eficiente, te diría que está perdiendo plata. Y bueno, hablando del precio, acá nosotros tenemos un grave problema, es que no estamos en los principales mercados de la carne. Ese es nuestro principal problema hoy, ¿verdad? Podemos tener diferencias con la industria a nivel interno, pero la verdad es que nuestro principal problema hoy es la falta de mercados. Estamos muy colgados de un solo mercado que es Chile. Rusia prácticamente pasó ya al cuarto, quinto lugar tanto en volumen como en valor, ¿verdad? Y no estamos en los 4 principales compradores de carne del mundo, que compran más del 60% de la carne negociada, vendida a nivel mundial, que son China, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Paraguay no está en ninguno de esos países. Entonces, así es muy difícil, ¿verdad? Estamos muy colgados de Chile. Chile estornuda y nosotros no sabemos qué puede pasar, ¿verdad? Entonces, ese es el principal problema. No sé si podemos mirarlo para explicar un poco esto, Los gráficos. los gráficos que estuvimos acercándole a la producción, en donde podemos ver en esos gráficos se puede ver lo que va de enero a marzo Sí, de vamos este a ver año. el gráfico uno, entonces vamos a poner en El, pantalla. sí, Justamente ya lo estamos viendo ahí, ingeniero. exacto. Eso es en volumen, ¿verdad? De enero a marzo del 23 vemos que el 42% de la carne exportada se fue a Chile, un 10% a Taiwán, un 9% a Brasil, un 9% a Rusia. Y lo que estábamos hablando como Rusia, de que antes compraba más o menos la misma cantidad de volumen que Chile, inclusive más, hoy está en el cuarto lugar con mucho menos. Entonces, estas cuestiones afectan y mucho, ¿verdad? Ese es el cuadro, si podemos mirar el cuadro 2 está prácticamente lo mismo, pero en valor, el siguiente cuadro. Sí, bueno, ese también es en volumen, ahí podemos ver la comparación con la región, ¿verdad? Podemos ver cómo está Argentina, cómo está Brasil, cómo está Uruguay y podemos ver cuál es su principal mercado, ¿verdad? Argentina está exportando el 77% de su carne a China. Brasil está exportando el 55% a China. Brasil tiene un mercado interno muy grande, ¿verdad? Y Uruguay está exportando el 63% de su carne a China. Nosotros, cero, Claro. ¿verdad? O sea, China hoy es un mercado que lleva buena cantidad de volumen,
Perdón, el cuadro que no vimos era el mismo cuadro que el primero, pero en vez de mostrar en volumen, era en valor, ¿verdad? En valor FOB. Y ahí podemos ver que eh, es ese, ahí sí. Ahí podemos ver, bueno, Chile otra vez 45%, Brasil pasa al segundo lugar porque Brasil nos paga mejor la carne que Taiwán. Y Taiwán, que lleva más volumen que Brasil, pasa al tercer lugar. Entonces, estos cuadros eran un poco para explicar y mostrar cuál es nuestra situación en el mundo con la carne. Nosotros somos un país que tenemos un consumo interno muy chico, entonces necesitamos abrirnos al mundo realmente, abrirnos a Asia, donde está más de la mitad de la población mundial y en donde, el consumo de carne bovina es cada vez mayor por la mejoría en estatus sociales, en niveles económicos de esas poblaciones. Entonces necesitamos abrirnos a esos mercados. Ese es nuestro principal problema. Después, lógicamente, sentarnos con la industria a limar asperezas acá internas, ¿verdad? Pero principalmente nuestro problema hoy es ese. Ingeniero, lo que vos mencionás en coincidencia también con otros productores y con otros representantes también del gremio, es básicamente lo mismo. Necesitamos estos 4 mercados, como ya lo hablábamos también el otro día con el titular justamente de la Asociación Rural del Paraguay, el doctor Pedro Gal, y él nos mencionaba exactamente lo mismo, estos 4 mercados que vos acabas de mencionar. Nosotros recordemos que actualmente tenemos relaciones con Taiwán. No tenemos así relaciones con China continental como es de público conocimiento. Muchos de los productores, muchos de los referentes vienen hablando de la necesidad del ingreso de Paraguay, principalmente a China continental. Pero, ¿qué alternativas tienen ustedes? ¿Qué alternativa tienen los productores? ¿Qué alternativas tiene la industria para que se concrete esto, siendo que no tenemos nosotros ningún tipo de relacionamiento diplomático con ese país? Y bueno, en primer lugar, nosotros los productores, creo que voy a hablar en nombre de todos los productores, no tenemos absolutamente nada contra Taiwán. Es más, hoy es un mercado importante para la carne paraguaya. Pero sí queremos también vender a China, lógicamente. Y China, bueno, China nos exige, le exige al gobierno que rompa relaciones diplomáticas con Taiwán. A nosotros nos gustaría venderle a ambos, venderle a Taiwán y venderle a China. Nos gustaría tener todas las opciones, ¿verdad? Cuanto más opciones tengamos, mejor. Tenemos que tener habilitados todos los mercados para poder direccionar la carne a donde mejor nos paguen. Estamos esperando actualmente también por la apertura de Estados Unidos. Recordemos que nos encontramos justamente en esta fase final de la consulta pública. Ya para mayo vamos a tener posiblemente resultados de esta consulta habilitada hace un par de días atrás. ¿Qué tan importante podría ser Estados Unidos como para abrir también, ingeniero, estos otros mercados que demanda la producción o que necesita también la industria paraguaya? Bueno, Estados Unidos lógicamente va a ser muy importante por 2 motivos. El directo sería lo que nos va a comprar, a pesar de que dicen que este año, ya en caso de que nos habiliten el mercado en poco tiempo, probablemente ya este año no vaya un gran volumen de carne paraguaya a Estados Unidos porque creo que hoy compartimos una cuota con otros países. Creo que Brasil, por ejemplo, está entre esos países y a la fecha de hoy ya está prácticamente llena esa cuota. Entonces, pero sí, los siguientes años lo ideal sería poder negociar, tener una cuota propia y, y poder vender un volumen interesante, ¿verdad? Que pueda suplir en parte lo que era Rusia. Estados Unidos compra mucha carne para hamburguesas, ¿verdad? Carne con alto tenor de grasa y carne de segunda, por llamarlo de alguna manera. Entonces, podría ser un buen reemplazante de Rusia, que hoy no está, ¿verdad? O está disminuido. Por otro lado, el mercado de Estados Unidos, el estatus que le da al país, que Estados Unidos le habilite al mercado de la carne, te abre las puertas de otros mercados, ¿verdad? Canadá, puede ser México,
mismo países como Corea, ¿verdad? Esa es otra de las ventajas. Así que estamos esperando realmente ansiosos, ojalá que creemos que está todo bien encaminado y que en poco tiempo, una vez terminada la consulta pública, se pueda dar ese paso. Hablando un poquito de Rusia, que también era un importante comprador de carne paraguaya, ingeniero, ¿cuándo se da ese quiebre realmente? ¿Se da específicamente con el estallido del conflicto bélico y el impacto también que hubo a nivel mundial? ¿O ya venía nuestro país en una situación como de quiebre con el mercado ruso, recordando también las suspensiones que hizo Rusia a varios frigoríficos de nuestro país? Bueno, las suspensiones de Rusia, tengo entendido que era una cuestión eh, normal. Cada tanto venían, y era más una cuestión comercial, ¿verdad? Era para hacer algún tipo de ajuste de precio, algún apriete, ¿verdad? Venía algún tipo de sanción a ciertas plantas cada tanto, ¿verdad? Después las volvían a habilitar y un tiempo después eran otras y así, ¿verdad? O sea, nunca fue, entiendo que nunca fue una relación muy amena, digamos, cordial con Rusia, pero el volumen se mantenía y lógicamente con el estallido de la guerra y el problema, entiendo que hay un problema económico allá en primer lugar y en segundo lugar también el sistema de pagos, ¿verdad? Que necesariamente tienen que pasar por bancos americanos que eso principalmente creo que fue lo que disminuyó bastante ese volumen, a pesar de que hoy hay otros mecanismos, por eso es que se puede seguir vendiendo algo de carne allá. Ingeniero, hablando un poco de los precios actuales del ganado, ¿cuáles son los precios que tiene actualmente nuestro país, haciendo también una comparación con el precio que se maneja a nivel regional? Bueno, nosotros hoy estamos con el precio del macho a 360, 365 más o menos, ese es el precio que tenemos hoy. Em, en comparación con los precios de la región, no tengo bien en mente los precios que se está pagando en la región, pero creo que estamos en último lugar. Uruguay, Brasil, Argentina y nosotros, creo que estamos en ese orden. Em, el precio tuvo una caída, estábamos un poquito mejor que eso, creo que habíamos llegado a 3,70, una cosa así a principio de año. Después apenas surgió apareció el asunto del caso atípico de vaca loca en Brasil. Inmediatamente, al día siguiente, los precios cayeron. eh, Cayeron hasta 3,20, ¿verdad? Una caída importante de precio. Y bueno, eso se fue recuperando lentamente. Siempre tenemos caídas estrepitosas y remontadas lentas eh, y bueno, y hoy estamos más o menos en ese precio. Ojalá que se pueda mantener. Entiendo que la faena está subiendo un poco en marzo creo que estamos hoy con una diferencia al día de hoy de más de 30.000 cabezas en abril de lo que fue marzo en faena. El año pasado también entre abril y mayo tuvimos una faena eh, que fue subiendo, era importante, una demanda importante. Entonces esperemos que eso haga que los precios puedan también seguir subiendo, ¿verdad? Y no haya alguna cuestión otra vez que impida eso. Los campos están bien, están con pasto, están con agua. Aparentemente vamos a tener un buen invierno húmedo. Entonces no hay necesidad de sacar animales, de descargar los campos. Así que bueno, ojalá que todos esos factores hagan que el precio pueda seguir subiendo, ¿verdad? Y que no aparezca ningún otro caso atípico de vaca loca. Que no aparezca otro caso atípico de vaca loca, que finalmente el temor que acá se tenía de que Brasil inunde el mercado chileno con su carne no sucedió. No vendió ni un solo kilo de carne de más a Chile. O sea que finalmente fue todo especulación nomás, ¿verdad? No se alteró absolutamente nada. Es más,
Creo que el precio que Chile nos estaba pagando cuando sucedió eso subió después de eso, subió un poquito, o sea, no hubo ninguna variación en contra, digamos. Entonces, finalmente fue una especulación y bueno, hoy se recompuso un poco el precio que teníamos y esperemos que eso siga así, ¿verdad? Y ahí también en esa ocasión, ingeniero, yo considero que es como que se mostró también la dependencia que tiene nuestro país, justamente lo que mencionabas vos, que somos Chile dependientes, porque estábamos todos muy expectantes a lo que iba a pasar y como ya confirmaste vos también, había muchas especulaciones de qué iba a pasar con la carne paraguaya al Brasil volcar justamente esa carne, finalmente no se dio y como ya lo mencionaste también lo que hubo fue justamente eso, una variación en los precios, que quizá eso fue lo que perjudicó un poco la presencia de este caso atípico de vaca loca a nuestro vecino país. Sí, así mismo, así como decís, sí, eso demuestra lo frágil que es nuestro mercado, ¿verdad? Cualquier cosa que pueda ocurrir en Chile nos perjudica enormemente, ¿verdad? Por eso que necesitamos tener todas las opciones sobre la mesa. A la hora de hablar de opciones, a la hora de hablar de más mercados, ingeniero, ¿quiénes son los que tienen que ponerse las pilas, por así decirlo, y actuar y buscar estos mercados que necesita el productor hoy en día? Y bueno, lo ideal es que estiremos entre todo el carro, ¿verdad? Que nosotros los productores pongamos nuestra parte, la industria ponga su parte también, y por supuesto el gobierno, la Cancillería. Em, tenemos que instruirle a los agregados comerciales que tenemos en las embajadas en los distintos países para que ofrezcan la carne, muestren la calidad de la carne que ofrece el Paraguay. Carne que en su gran mayoría es carne natural, es carne a pasto, ¿verdad? Que es algo que nosotros no estamos explotando, no estamos aprovechando esa situación, ¿verdad? Y bueno, y para esto es fundamental lo que venimos insistiendo siempre, ¿verdad? Desde la Asociación Rural del Paraguay, de todos los gremios de productores, la necesidad de contar con un instituto, un IPC, un Instituto Paraguayo de Carne, ¿verdad? Este instituto no solamente va a coordinar esos trabajos, va a instruir a los agregados comerciales, va a, digamos, eh, también va a, ¿cómo decir?, a juntarnos a todos los miembros de la cadena de valor de la carne en una misma mesa a poder discutir las diferencias y sobre todo a estirar el carro todos para adelante, ¿verdad? Porque que le vaya bien a nuestra carne afuera va a hacer que le vaya bien a la industria, que le vaya bien al productor, que le vaya bien al Estado y que le vaya bien a todos los paraguayos, porque va a significar un mayor ingreso de divisas. Internamente el IPC, por ejemplo, nos va a ayudar en toda la parte de transparencia, en faena, a nosotros, a los productores, a saber que realmente cómo están las cuestiones al momento que uno tiene que vender su ganado, dónde le conviene, cómo está la cosa, hay mucha faena, hay poca faena, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que necesitamos los productores manejar a la hora de saber dónde vender. El INAC, por ejemplo, el Instituto Nacional de Carnes del Uruguay, publica todas las semanas un porcentaje de dressing de cada empresa, de cada industria. Creo que el número es más o menos 7.5%. Esto es de la balanza pre-dressing a la balanza ya al gancho del peso canal, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna sanción para la industria que limpia 8.5, pero eso se publica. Entonces el productor, a la hora de entregar su ganado, mira y ve en la industria A, el dressing está en 8.5, y la industria B me paga menos, pero el dressing está en 7. Entonces me conviene venderle a esta industria. Entonces ese tipo de cuestiones es importante que haya un instituto para que maneje todas esas informaciones y por supuesto promueva la carne en el mundo, la carne paraguaya en el mundo, trabajando, como dijimos, con las embajadas, agregados comerciales, etc. Y
Y bueno, hablando un poco de eso, hablando un poco del dressing, también mencionar el pedido de nosotros, de los productores, de una reglamentación de dressing que no tenemos. En el Uruguay existe esto hace 30 años por lo menos, en Paraguay no hay, ¿verdad? Ya dimos un paso importante con la tipificación. Ahora estamos esperando la reglamentación del dressing, la balanza pre-dressing, ¿verdad? Porque tenemos una balanza previa a la faena, una balanza kilo vivo, digamos, en el frigorífico, pero no nos sirve de mucho, ¿verdad? La que nosotros nos va a servir realmente para controlar el trabajo en la industria, ¿verdad? Que lógicamente no, creo que tenemos el derecho, ¿verdad? No estamos pidiendo nada que incline la balanza a nuestro favor, ¿verdad? Solamente queremos transparencia, ¿verdad? Queremos que las cosas se hagan bien y que sea transparente. Entonces necesitamos esa balanza pre-dressing para así poder controlar ese porcentaje de limpieza, ese porcentaje de dressing y quedarnos tranquilos con la faena de nuestros animales. Otra cuestión es la certificación, ¿verdad? La certificadora hoy es empleada de la industria y responde a la industria. Y la industria, si quiere, le muestra al productor la certificación oficial de su ganado y si no quiere, no le muestra. Entonces eso también tiene que cambiar. Nosotros, el dueño del ganado tiene que poder acceder a la certificación de su ganado. Totalmente. Ingeniero, yo te agradezco mucho tu tiempo para el día de hoy, te agradezco la información y por supuesto no va a ser la última vez que te voy a invitar porque tenés muchísimo para compartir con nosotros y siempre es bueno escuchar a las personas que están dentro de esto, dentro de la producción, dentro de los gremios y escuchar cuál es la realidad realmente de lo que viene ocurriendo a nivel interno dentro de este rubro tan importante como es el rubro cárnico. Gracias, ingeniero. Bueno, gracias a vos por el espacio, Katiuska, y a las órdenes.